Me han puesto como caso Alcapa. Sí. No sé si habéis oído hablar de este síndrome. Es la arteria pulmonar, perdón, es la anomalía de la arteria coronaria izquierda que os origina de la arteria pulmonar. Esta es una cardiopatía congénita muy rara, es del 0,2 al 0,5% de todas las cardiopatías congénitas, o sea que es muy difícil tener un caso. Pues yo voy a enseñar un caso todavía más difícil de ver, que es algo que ocurre en el 0,0003% de la gente, y es esta anomalía congénita. Es una mujer de 57 años, tiene un antecedente de linfoma de Hodgkin en remisión completa desde el 2002. Como antecedentes familiares tiene un padre con cardiopatía isquémica revascularizada quirúrgicamente, tiene algunos episodios de fibrilación auricular paroxística que es controlada farmacológicamente y hasta hace 2 meses se encontraba asintomática, pero viene con dolor torácico irradiado a cuello, palpitaciones, disnea y sudoración, y le hacemos un TAC para descartar enfermedad coronaria y esto es lo que vemos. Vemos la aorta, arteria pulmonar, miramos las arterias coronarias y recordamos que siempre a la hora de interpretar una coronografía vamos a mirar el origen de los vasos y el trayecto de los vasos. Y yo creo que todos lo hemos visto y lo que estamos viendo no es un Alcapa, estamos viendo un Arcapa, que es la anomalía de la arteria coronaria derecha que se origina desde la arteria pulmonar. Vemos aquí perfectamente la aorta, la arteria pulmonar, y vemos esta arteria coronaria derecha con un trayecto, lo vemos aquí perfectamente a lo largo del surco auriculoventricular. Derecho va bajando y como vemos que está perfectamente permeable sin ninguna lesión. Esta es la arteria coronaria izquierda, que es también rigurosamente normal, y lo que hemos hecho en este paciente es descartar enfermedad coronaria arteriosclerótica, pero lo que hemos visto es que tiene una anomalía coronaria. Una anomalía coronaria que, como les digo, es una anomalía coronaria muy infrecuente. Es lo mismo que la Alcapa, pero en vez de ser la descendente anterior, la que se origina anómala desde la arteria pulmonar, es la arteria coronaria derecha la que se origina desde la arteria pulmonar. Y lo normal es que sea asintomática, aunque a veces puede provocar signos de isquemia miocárdica, fallo cardíaco o muerte súbita. Lo normal es que se manifieste de manera aislada, aunque también se puede asociar a otras cardiopatías como la válvula bicúspide, la tetralogía de Fallot, por ejemplo. ¿Qué es lo que hicimos en este paciente? Era una paciente que tenía sintomatología sospechosa o tenía un dolor torácico atípico y hemos visto una anomalía coronaria. ¿Qué haríamos en este paciente? Lo que hicimos fue una prueba de detección de isquemia, hicimos una RM de estrés con adenosina, arriba vemos las imágenes de estrés, abajo vemos las imágenes de reposo y vemos que es una anomalía coronaria que puede provocar isquemia miocárdica por shunt izquierda-derecha. Estamos viendo de la época durante el periodo embrionario, hay presiones altas en cavidades derechas, arteria pulmonar, y cavidades izquierdas, aorta, vascularización sistémica, pero según va evolucionando ese niño, lo que suele ocurrir es que baja la presión en la arteria pulmonar, ese vaso, esa DA, empieza a tener una baja presión y empieza a provocar un shunt por robo de la arteria coronaria derecha, por distintas. Provoca isquemia miocárdica con un shunt izquierda a derecha. Eso es lo que provoca, en este caso no. El dolor torácico no era debido a isquemia miocárdica. Y utilizaré esto como excusa para repasar muy brevemente cuáles son las anomalías coronarias que podemos encontrarnos en la práctica clínica. Se clasifican entre las que provocan isquemia y las que no provocan isquemia miocárdica y se suelen incluir aquellas que tienen origen anómalo desde el seno coronario contralateral, el aneurisma coronario, fístula coronaria también se suele incluir en las clasificaciones, el síndrome de Bland-White-Garland, que es desde la Alcapa. Este síndrome está descrito en el año 1933 y aunque ya el primer caso se escribió en 1850 y algo, realmente la serie de 58 pacientes está publicada en el siglo XX, en la década de los 30, y luego tenemos otras anomalías. Lo más importante, lo que he comentado, conocer cómo es el origen normal de las arterias. Aquí tenemos el tronco principal izquierdo y aquí tenemos la coronaria derecha y vemos que se origina del seno coronario izquierdo y del seno coronario derecho. Todo lo demás será anormal. Y aquí les pongo otro ejemplo. Este es un chico joven, antecedente de desmayo jugando un partido de fútbol,
y lo que vemos es que tiene una anomalía coronaria. Y esta es una anomalía con un trayecto interarterial, una anomalía de la arteria coronaria derecha que se origina entre la aorta y la arteria pulmonar. Una anomalía que se considera potencialmente maligna porque puede provocar isquemia miocárdica. Y aunque la derecha se suele ver con más frecuencia, la realmente problemática sería la anomalía izquierda, que nace desde el seno coronario derecho y tiene un trayecto interarterial. Por tanto, ya hemos visto unos de los posibles trayectos de las coronarias anómalas, que se llama interarterial, entre aorta y pulmonar, y pueden provocar isquemia miocárdica. La más frecuente, sin embargo, será esta de aquí. Empezamos a leer la coronariografía y cuando buscamos la arteria circunfleja no la encontramos. Enseguida tenemos que ir a mirar detrás de la aorta porque lo que tiene el paciente es una circunfleja retroaórtica, nace del seno coronario derecho y transcurre de forma retrógrada por detrás de la aorta hasta pasar al surco auriculoventricular izquierdo. Y esto es particularmente importante, por ejemplo, en este caso. Era un paciente que iba a ser sometido a una cirugía de válvula aórtica. Hicimos un estudio para despistaje de enfermedad coronaria pre-cirugía. Aquí vemos la válvula aórtica extensamente calcificada y vemos perfectamente ese vaso anómalo. Luego aquí prácticamente vemos una coronaria única que se origina de la descendente anterior y el trayecto es retroaórtico también. Por tanto, anomalía del trayecto interarterial, retroaórtico y la siguiente que nos queda, la prepulmonar. En los cateterismos hacen la convencional hacen la angiografía, ven pero no saben cuáles son las relaciones. Esto sería una imagen reconstruida de lo que asemejaría a la ecografía convencional. Aquí vemos perfectamente que es prepulmonar. Trayecto prepulmonar, trayecto retroaórtico no son causas de isquemia. El trayecto interarterial puede provocar isquemia. ¿Qué haríamos? Prueba de detección de isquemia es lo que solemos hacer. De la fístula coronaria no voy a decir nada, nos lo ha explicado muy bien el doctor Vicente Martínez, nos lo ha explicado fenomenal, pero yo lo que haría sería hincapié en un detalle que lo ha dicho y lo vuelvo a recalcar. Si veo un vaso tortuoso de un diámetro significativamente superior al que solemos estar acostumbrados a ver, hay que buscar una fístula coronaria porque este paciente, por ejemplo, tiene una fístula coronario-cavitaria, como bien nos ha dicho él, lo más frecuente ventrículo derecho, como en este caso. Este es un caso ya extremo, este tiene una fístula coronaria, pero es que le hicimos el TAC no para diagnosticarla, sino porque el que hizo el estudio no cateterizaba la coronaria derecha, no sabía dónde estaba aquí, era un origen anómalo, combinación de anomalía coronaria con fístula. Otro que vemos muchísimo, trayecto intramiocárdico. ¿Esto puede provocar isquemia o no? Muy debatido, pero quiero hacer hincapié en un detalle. Fijémonos en la profundidad de trayecto intramiocárdico. Si es superficial o profundo, en este caso bastante profundo, potencialmente podría provocar isquemia, muy debatido. Las arterias coronarias se vascularizan, se irrigan en diástole y la contracción es en sístole, debatido. Pero aquí lo pongo, lo vemos muchísimo en TAC, sobre todo en pacientes que tienen hipertrofia ventricular. Cosa rarísima también, trayecto no intramiocárdico, sino intraatrial. La coronaria derecha bajaba y se introducía dentro de la aurícula derecha. Esto lo publicamos porque era extremadamente raro, luego ya han salido algún artículo más. Trayecto intraatrial, nada importante. La aurícula derecha tiene baja presión, no va a provocar nada. Y sobre el aneurisma coronario, lo más frecuente es que sea de causa arteriosclerótica, pero también podemos encontrar otro tipo de aneurismas. Aquí tenemos una enfermedad de Kawasaki, aquí un aneurisma de causa arteriosclerótica, aquí un Kawasaki trombosado, muchos aneurismas coronarios. Por tanto, como conclusión de las cardiopatías, de las enfermedades, de las anomalías coronarias, es que es una causa relativamente frecuente, lo vamos a encontrar bien, sobre todo cuando hacemos TACs, causa frecuente de fallecimiento de atletas jóvenes, muerte súbita o sospecha de que el paciente ha tenido una taquicardia ventricular o ha pasado algo con ese paciente joven después de hacer ejercicio, deberíamos descartar la anomalía coronaria. Normalmente el curso es asintomático, aunque puede provocar isquemia, por lo que hemos comentado, por esos fenómenos de robo. Y entre estas, las que se incluyen, lo que más frecuente vamos a ver es el origen anómalo de la arteria coronaria del seno contralateral, y aquí recordemos que hay trayecto retroaórtico, trayecto interarterial, trayecto prepulmonar y el intramural,
es decir, que la arteria se meta un poquito en la pared de la aorta, y estas dos son las que potencialmente pueden provocar isquemia. Y acordémonos también que tenemos no solo aneurismas coronarios, podemos encontrar fístulas, podemos encontrar trayectos intramiocárdicos dudosos si provocan isquemia o no, y finalmente el caso de que era el difícil, el ALCAPA, que es un síndrome donde la arteria coronaria nace, en vez de desde la aorta, desde la arteria pulmonar. Muchas gracias.